El Señor no nos va a llevar a una cueva donde no haya ningún problema y ninguna presión. No nos vamos a vivir a lo alto de una colina y vamos a empezar a vivir de lo que plantemos y pesquemos para no tener relación con este mundo que nos presiona. No, el Señor nos va a respaldar en medio de este mundo. El Señor te va a respaldar en medio de palacio, en medio de tu trabajo, en medio de la universidad, en medio de la escuela, en medio de tu familia inconversa. Dios te va a respaldar, Dios te va a capacitar, Dios te va a sostener, porque Dios es fiel y es fiel para los que son fieles con Él también. Entonces, hermanos, lo primero que nos enseña esta historia es la necesidad de, a pesar de la presión, ser fieles al Señor. Vamos a la segunda parte de la historia. La primera, forzados a cambiar nuestra identidad. Segunda, amenazados con nuestra integridad física. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. La primera cosa que hará el mundo es intentar cambiarnos, pero si no nos cambian, nos van a intentar amenazar. Daniel capítulo 3, versículos 15 al 18. Los textos son amplios, pero voy a leer solo una porción para que entendamos lo que está sucediendo. ¿Estás dispuesto ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Okay. La primera cosa que intentan hacer es cambiarle su identidad, cambiar el nombre, cambiar la escritura, pero ellos deciden no contaminarse con los manjares del rey, deciden ser fieles al Señor. A pesar de eso, la historia concluye que pasan al servicio ¿de dónde? ¿Qué hemos leído al final del capítulo 1? Pasaron al servicio del rey. Pero seguramente el rey diría: bueno, se acabarán postrando, acabarán cambiando, tarde o temprano acabarán siguiendo nuestras normas. Y estoy convencido de que en palacio eran obedientes en todo lo que no supusiera desobediencia a Dios. Cuando nosotros leemos Romanos y leemos obedeced a las autoridades porque no hay autoridad que no sea puesta con Dios, recordemos que hay límites. El límite es obedecer a las autoridades mientras las autoridades no interfieran en órdenes que Dios establece. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno decide que sigamos con Zoom 30 años? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno decide que estemos toda la vida congregándonos online? ¿Hubiéramos vivido nuestra fe así? No, porque eso va en contra de lo que Dios quiere. Pudimos respetar un tiempo sus normas. Pudimos aceptar un tiempo que había una situación delicada que afectaba a todo el mundo. Pero cuando empezó a abrir una cosa, nosotros tuvimos que abrir también. Porque no era justo que se abrían tiendas, que se abrían locales, no abriera la iglesia del Señor. Porque entonces ya no se trataría de una pandemia, sino de una excusa para seguir dejando por último lo que a la sociedad menos le gusta, los cultos religiosos. Hermanos, en toda la pandemia vinieron 3-4 veces la policía aquí por llamadas de los vecinos. Gracias a Dios que cumpliendo todas las normas, la policía siempre se fue con un sello de aprobado de cómo estábamos haciendo las cosas aquí dentro. Pero eso nos hace ver algo. El último día que vinieron, y desde ahí yo ya tuve una charla con el agente diciéndole que yo iba a ir oficialmente a la comisaría porque creía que era algo contra la iglesia lo que estaba pasando. Ellos vinieron y les dije: ¿por qué vienen esta vez? Ya era la 4ª vez. Y lo que me dijeron es: ha llamado un hombre diciendo que hay como 300 personas en esta sala. Y le digo: en tiempos de pandemia, hermanos, hacíamos 2 cultos. Ningún culto superaba las 125, 130 personas. Teníamos las sillas separadas y había la distancia de seguridad. Era imposible, inviable que cupieran 300 personas sentadas en nuestro culto. ¿De dónde sacó ese hombre las 300? No, el único motivo que llevó a ese hombre a llamar por teléfono fue perjudicar a la iglesia.
fue molestar a la iglesia, fue hacer una falsa acusación para intentar meter a la iglesia en problemas. ¿Por qué creen que como iglesia intentamos hacer todo correcto, impuestos correctos, cosas correctas? Porque no va a faltar gente que se levante para intentar que cierren la iglesia. Y buscarán cualquier pretexto, mira, esto no lo cumplen, esto no lo hacen, para venir y ya cerrar y clausurar la puerta. Sí, podremos ir a otro lado, pero debemos ser sabios, astutos y hacer las cosas bien. Pero ahí me di cuenta de que eso no era porque nosotros estuviéramos haciendo algo mal, sino porque habían ciertos vecinos, claro, no todos, pero ciertos vecinos que se oponían a lo que pasaba en este lugar. Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de esa realidad. Debemos ser conscientes de esa realidad. El mundo nos va a estar presionando con la esperanza de que tarde o temprano nos postremos ante Él. Cerremos las puertas, cambiemos el mensaje. Yo no dudo que pronto empiecen a llegar cartas a las iglesias diciendo que ciertos mensajes no los podemos predicar. Dentro de nada van a llegar cartas a la iglesia diciendo que ciertos temas no los podemos tocar. Dentro de nada van a llegar cosas a las iglesias, cartas a las iglesias advirtiendo de si hablas de esto, puedes estar sometido a una multa. Dentro de nada van a llegar a las iglesias peticiones de que a partir de ahora tenéis la obligación como la iglesia católica de tener que casar homosexuales. Y nos van a estar presionando. Hermano, podrán llegar multas por ser fieles a Dios. Podrá llegar prisión un día por ser fieles a Dios, porque alguna persona empezará a decir a algunos pastores, pero sed suaves, tampoco te la juegues. Oye, ¿qué hago? Cambio el mensaje, dejamos de hablar de ciertos pecados, dejamos de hablar de ciertos temas, porque hay un grupito de hermanos que parecen más sabios y deciden, mira, pero tampoco iríamos a la cárcel si no habláramos de eso. Pero es que entonces ya no predico todo el consejo de Dios. Y si mañana me limitan otra parte del mensaje, lo que tú llamas sabiduría, lo siento mucho, yo lo llamo cobardía. Porque imagínate que a Juan Bautista le hubieran dicho, Juan, frena el mensaje, Juan, porque es que te metes en un lío con el rey. Jesús, frena, que te metes en un lío con los fariseos. No les digas tampoco que son sepulcros blanqueados. Jesús, sé más sabio, háblales con más tacto, háblales con más amor. No, hermanos, estamos aquí porque no han habido cobardes en el pueblo de Dios, sino valientes que han estado dispuestos a dar su sangre por la causa de Cristo. La iglesia ha crecido no con regarse con agua, sino con la sangre de un montón de mártires que murieron por proclamar la verdad. Y yo oro para que Dios levante valientes, que no tengan miedo. No digo tirarse a suicidarse a una plaza, irme a Mumbai a gritar ahora para que me peguen un tiro, pero no amedrentarnos. Lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Y eso no lo define el mundo, lo define el Dios que creó la vida. Y no vamos a cambiar el mensaje. Es que no quieren, pero dilo de otra manera. Hermano, te lo digo con otro tono. Ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Todos los homosexuales irán al castigo eterno. Te lo puedo decir suave, para ellos ya es mensaje de odio. No es el tono, es el fundamento. Es el fundamento. No puedes decir que esas personas se van a ir al infierno, porque hay muchas personas que se identifican con eso y se sienten atacadas. Pero es que no son solo ellos, el mentiroso, el ladrón, el asesino, el mujeriego también. Y nadie salta las alarmas por los otros pecados. Pero ese es el lenguaje de este tiempo en Palacio. Debemos aceptar eso. El rey los puso a servir y seguramente pensaba que un día se acabarían postrando. Y un día el rey Nabucodonosor, como todos saben, hace una estatua. No de Dios, sino de sí mismo. Y él levanta una estatua de oro, una gran estatua, y hace una determinación. Que cada vez que sonara la flauta y ciertos instrumentos musicales, era un llamado a la adoración. Es muy parecido, si van a países árabes, cuando llega la hora del rezo, en los países árabes tienen unas bocinas por las ciudades árabes, y en esas bocinas suena la llamada al rezo. Y estén donde estén, en ese momento se para el comercio, se paran en las casas, porque es el momento en que todo musulmán se pone a rezar. Nabucodonosor hizo más o menos lo mismo, y cuando sonaba la llamada al rezo, la gente debía postrarse ante él. Solo que un día le llega un mensajero y le dice, mira, se ha postrado casi todo el mundo. Bueno, ¿quién nos ha postrado? Pues estos que metiste a servir en palacio. Tus fieles oficiales, esos llenos de sabiduría y de inteligencia, no se postran. No se postran. No creo que a Nabucodonosor le hiciera gracia
¿Por qué? Porque eran sus fieles siervos de palacio, no eran cualquier esclavo judío. Además, los había estado adoctrinando, los había tenido custodiados en palacio. Nabucodonosor esperaba que ellos fueran los primeros en postrarse. Nabucodonosor pensaba: qué mal os he hecho, os doy comida, os doy techo, os doy casa, y no os postráis. Ahí llega un aviso: oye, mira, es que Nabucodonosor le va a dar igual que seáis sus siervos, como no os postréis vais para el horno. Y no se postran, hermano, y no se postran. Ahí Nabucodonosor dice: bueno, amenaza un poquito más, dale más fuego, sube más la llama. Y ya se lo digo yo directamente: mira, cuando suene la trompeta, cuando suenen los instrumentos, os vais a tener que postrar o vais directos a este horno que he encendido todavía más. Y dice: ¿y qué Dios os podrá librar de mi mano? Mira qué pregunta. ¿Y qué Dios? ¿Crees que esa pregunta no se la hacían a los mártires en el Coliseo romano cuando el soldado tenía la espada en el cuello? ¿Dónde está tu Dios para librarte de mi mano? Niega a Jesús. Reconoce que César es el Señor y tú vive. Era la misma cosa. O los que se encontraban en China, o los que se encontraban en otros países amenazados con la horca o amenazados con ser quemados vivos. Creyentes que han servido de antorcha humana en las calles de Roma. Creyentes que han sido quemados, hervidos vivos en calderos. Creyentes que han sido atados de manos y piernas y arrastrados por carros de caballo para romperlos en pedazos. Creyentes que han sido el juguete de gladiadores para que a base de golpes, martillazos y espadas queden descuartizados. Creyentes que han sido el alimento, y no te hablo solo de adultos, de niños de 5 años, de 3 años, de bebés, el alimento de tigres y leones, mientras todo un coliseo romano gritaba y aplaudía a su emperador por esos grandes juegos y recreación que les estaba dando. Así como hasta hoy en muchos países aplauden mientras nuestros hermanos son quemados vivos. Hermano, yo doy gracias a Dios por nuestros hermanos valientes. Y me da pena saber que nosotros no tenemos la espada al cuello y nos tienen que pedir que vengamos al culto. Me apena saber que no tenemos la espada al cuello y nos tienen que pedir que evangelicemos o invitemos a gente a la iglesia. Me apena ver que no tenemos la espada al cuello y que nosotros nos tienen que pedir que oremos. Me apena ver que los que fueron degollados fue por decir no negaré a Jesús, y los que no tienen la espada a veces lo cambian por una noche de fiesta con el trabajo, una noche de fiesta con los amigos, una cosa inmoral. Bien dijo un predicador que a la iglesia nunca le ha hecho daño la persecución, pero sí la prosperidad. Hermano, es triste, pero somos tan pecadores que normalmente para que busquemos a Dios de verdad tenemos que morder el polvo. A veces tú le estás diciendo al Señor: Señor, ¿por qué esta prueba? Porque solo así te tengo orando. Porque es que si te la quito, dejas de ir a la iglesia. Es que si te la quito, dejas de orar. Es que solo vas a los ayunos cuando estás en paro. Es que solo vas a orar cuando se te está rompiendo el matrimonio. Cuando la cosa se calma, vuelves a Netflix, vuelves a tus series, vuelves a tus películas. Es que solo me buscas cuando necesitas socorro, y como yo te quiero para mí, te voy a tener necesitando socorro toda la vida. A lo mejor si supiera que me vas a buscar igual, cuando hay paz tendrías paz, pero te quiero tanto que por no perderte necesito tenerte así para tenerte conmigo. Imagínate, hay gente que es así. Hay gente que es así. Hay gente que el tener una mejor condición de vida los avalaría en su fe. Hermano, que Dios traiga persecución a la iglesia española si eso nos hace avivarnos. No tengo temor. Yo quiero una iglesia viva. No me importa lo que encienda el fuego. No me importa si es la ley. No me importa si son las hogueras de la Santa Inquisición. No me importa si son los golpes de los ciudadanos de otro grupo ideológico. No me importa. Todo lo que nos lleve a orar y a llegar a ser una iglesia avivada, bienvenido sea. Bienvenido sea. Que el Señor nos mantenga encendidos, aunque sea con las llamas de un fuego literal, pero que nos mantenga encendidos. Porque una vida espiritual apática, hermano, nadie la quiere, al menos yo no. Yo jugar a ser creyente no. Yo jugar a ir a la iglesia no quiero. Es todo nada. Dios no quiere lo tibio.
Es todo o nada. Hermanos, estos hombres fueron amenazados por su integridad física. Y la respuesta es maravillosa. Tú y yo la vemos de otra manera, como siempre digo, porque sabemos lo que pasó luego. Pero ellos no lo sabían de verdad. Porque ellos en su frase dicen, ¿y si no nos libra? Es decir, cabe la posibilidad de que Dios no nos saque de esta. Han muerto ya otros hombres. Han muerto ya otros siervos de Dios por ser fieles. Así que es posible que Dios no nos libre del horno, Nabucodonosor. Yo quiero que sepas dos cosas, Nabucodonosor. La primera, que Dios puede librarnos. La segunda es que aunque no lo haga, no me doblo. Porque no servimos a Dios porque nos hace favores. No servimos a Dios porque nos arregla las papeletas. No servimos a Dios porque cuando estoy en paro me da trabajo. No servimos a Dios porque cuando lloro me seca las lágrimas. Sirvo a Dios porque Él es Dios y porque merece ser servido. Y nosotros servimos a Dios porque entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Si nos da trabajo, bien. Y si no, le cantaremos igual. Si vivimos en una casa propia, bien. Y si hay que vivir toda la vida en una habitación alquilada, también. Porque Él ya entregó a su Hijo a morir por nosotros. No necesitamos nada más. Nos basta su gracia. Y eso nos debe mover a ser leales. Hermano, ¿qué te mueve a ser fiel a Dios? ¿Lo que Dios te da o lo que Dios ya te dio en el Calvario? Jesucristo debe ser tu única motivación. No el dinero, no un problema arreglado, no un matrimonio solucionado. Jesucristo. Si tu pecado rompió tu matrimonio, no vengas a Dios en busca de que lo arregle, porque a veces no lo hace. Tú lo rompiste. Dios no ha prometido ir arreglando todos nuestros estropicios, hermano. Porque su palabra es clara. De Dios nadie se burla. Y todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Es una ley bíblica. Es una ley de decisiones, consecuencias, acciones, consecuencias. Y parecemos niños pequeños. Cuando rompíamos algo íbamos corriendo a mamá para que nos defendiera de papá. No, mamá no va a ir siempre a arreglarnos la papeleta. Oye, papá tiene que aprender eso. Y los que sois padres lo sabéis. Hay un día que para que vuestro hijo aprenda, debéis dejar que se rompa un poco la cara. Porque si papá siempre está detrás pagando la multa, siempre está detrás arreglando el problema, el hijo va a entender algo. Puedo hacer lo que me dé la real gana, papá lo arregla. Pero Dios no es así, porque Dios sabe que si fuéramos así, nunca íbamos a cambiar. Y por eso Dios es un buen padre, y al que ama lo disciplina. Y por eso muchas veces toma esa consecuencia, pero duele. Para que aprendas, porque quiero que seas más santo. Quiero que no repitas lo mismo otro día. Quiero que seas más como Jesús. Y Dios, como un padre que disciplina a un hijo que ama, así hace con nosotros. Así hace con nosotros. Hermanos, estos hombres fueron capaces de arriesgar su integridad física por ser fieles a Dios. Cuando nosotros no nos doblemos ante este mundo, algunos de la iglesia se doblarán. Es triste decir esto, pero siempre veremos gente, ay, pastor, se desvió, ya está sirviendo a palacio. Ya está sirviendo a palacio. Un día llega una muchacha, un día llega un muchacho, un día llega un ofertón de trabajo, dinero por aquí, un colega y una fiesta por allí. Cuando te das cuenta, alguien de la iglesia ya está sirviendo a palacio. Pero habrá un gran grupo que no se contaminarán. A ese grupo nos tocará la segunda fase de lo que se viene. La presión física, multas, amenazas de cierre. Hermano, te digo una cosa y Dios sabe, ni lo estoy profetizando, ni lo estoy declarando, pero creo que es sentido común. La iglesia perseguida en China, que leemos en los libros, que se congregan en sótanos, en las casas, escondidos, prepárense, hermanos. Prepárense, como ustedes sean creyentes de aire acondicionado y silla cómoda, no van a durar mucho, porque va a llegar el día en que aquí también vamos a tener que encerrarnos escondidos. Vamos a tener que alquilar un primero y un sótano, poner una trampilla y hacer el culto abajo, mientras dos hermanos están arriba mirando por la ventana. Va a llegar, y no pararemos de hacer culto, No pararemos de hacer culto. Dios será adorado. En esta sala, en la calle, en una trampilla, en un altillo, en un sótano o en una bodega. Pero Dios será adorado donde se pueda. Pero prepárense, hermanos,
Porque los que no nos postremos ante el mundo, la siguiente fase es presión, multas, amenazas, cárcel, incluso algo físico puede llegar. Ya está pasando en muchos lugares. Y aquí va a llegar también, hermano, porque es la tendencia de este mundo. La tendencia de este mundo. Hermanos, es así de cierto. Y yo no sé, el que espera que un día el Señor lo libre de todo lo que va a ser difícil. Yo no veo eso en la Escritura, no lo he visto nunca eso. Vamos a pasar por momentos difíciles y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué pasó con estos hombres que decidieron ser fieles a Dios? ¿Qué hizo Dios en el primer caso? Dios los respalda. ¿Qué hace Dios otra vez? Daniel capítulo 3 versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. La mayoría de personas afirman que es la persona preencarnada del Señor Jesucristo. Pero hermano, de nuevo, Dios respalda la fidelidad de su pueblo. Dios respalda la fidelidad de su pueblo. Cuando tengamos la espada en el cuello, cuando la multa por decir la verdad llegue, cuando nos quieran hasta cerrar el local por lo que sea, seremos fieles al Señor, hermano. Y Dios nos respaldará. Dios nos respaldará. En cualquier área de nuestra vida, Dios respalda a su pueblo. Hermano, puede ser que nos cueste la vida. Yo no digo que nos vaya a pasar. Y este texto no está enseñando que cuando te vayan a poner la espada en el cuello, como en las películas, le fueron a disparar y se atascó la pistola. Eso le pasó a uno, hermano. Al resto le pegaron el tiro, Pero Dios te va a respaldar para que no lo niegues hasta el final. Y cuando suene el gatillo, te voy a decir una cosa, va a ser lo más rápido para llevarte con Él. Escucharás un glac y de golpe amanecerás en su presencia. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dará miedo, hermanos, dará miedo, y por dentro iremos que sea rápido, pero no negaremos al Señor.